Pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Ok. sí se ve. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. El tema del día de hoy es afasia semántica. Bueno, Luria describió al inicio del estudio de este tipo de afasia que la zona afectada puede ser una lesión en la zona terciaria supramodal parietal inferior, o sea, en el giro angular o en el pliegue curvo y en el giro supramarginal, en el área 39 de Brodmann. O puede ser una lesión más amplia en la zona parieto-temporo-occipital. Esta zona alcanza su maduración a los 7 años de edad. Desde el inicio de sus estudios, pues no ha tenido ningún otro sinónimo, no tiene otra acepción más que afasia semántica. Luria menciona que el mecanismo central alterado es la síntesis espacial simultánea. Una lesión en esta síntesis espacial, en estas lesiones, nos van a dar como consecuencia una dificultad para la comprensión y la producción de estructuras lógico-gramaticales complejas. ¿Esto qué nos quiere decir? El paciente tiene múltiples parafasias semánticas, se tiene dificultad para el manejo de los adjetivos que implican relaciones como mayor, menor, cerca, lejos, ayer o antier. Por lo tanto, sus contestaciones, su lenguaje espontáneo pueden llegar a ser muy concretos. El paciente no comprende frases como Daniela es más morena que Judy, pero más rubia que Jennifer. Esto lleva a este mal manejo de las relaciones lógico-gramaticales, es en el uso de todas las palabras como el más que, menos que, por ejemplo. Entonces, en esta dificultad para procesar y comprender las estructuras lógico-gramaticales complejas, tiene dificultades con conceptos espaciales como relaciones temporales. Febrero es antes que junio, por ejemplo, unas relaciones atributivas. El padre de mi hermano es mi tío. Relaciones en voz pasiva, el sol es iluminado por la tierra, o construcciones gramaticales más complejas, que incluso para algunos de los pacientes normales puede llegar a ser un poco complejo de entender. Para el paciente con la afasia semántica es aún más compleja, como este es un ejemplo que venía, dice Pedro, quien trabaja en la oficina de correos, fue a visitar a su primo Juan, quien vive con Octavio, el ayudante de la fábrica, pero ya había salido. Entonces, cuando se le puede preguntar al paciente quién había salido, quién es Octavio, quién trabaja en la oficina de correos, pues tiene múltiples dificultades a pesar de que se le puede ayudar. También tiene dificultades con construcciones comparativas, como es verdad que el caballo es más grande que el conejo, pero menos grande que un elefante. Sin embargo, el paciente tiene comprensión de las palabras aisladas y expresiones simples. Menciona en la literatura que puede ser como una disminución del campo de palabras del paciente y que esto se puede interpretar como una deficiencia, como un defecto intelectual, pero más bien es esta disminución de entendimiento de palabras. El primer síntoma que va a aparecer con mayor importancia va a consistir en la dificultad de los pacientes para dar el nombre de los objetos que se le presenta, pero pueden recordar fácilmente la palabra con solo ayudarles con el primer sonido de esta palabra y la reproducen con mucha facilidad. O sea, en las palabras aisladas y en las expresiones simples, pues no tienen tanto problema. Tienen mucha dificultad en las coordenadas espaciales, en la diferenciación izquierda-derecha, en esquemas internos conceptuales, en ideaciones. La producción de sus palabras es fluida, puede comprender, como ya mencioné, palabras individuales, recuerdan significados, pueden llegar a tener anomias de algunas palabras, pero con ayuda fonológica, pues sí pueden llegar a completar la palabra. El lenguaje espontáneo, por lo tanto, no va a estar tan afectado y la reproducción, la repetición y la reproducción de series directas, pues va a ser adecuada. En el lenguaje expresivo, de forma espontánea, se va a encontrar fluente, algunas anomias, como ya había mencionado, la repetición puede llegar a ser normal y la denominación puede ser deficiente con algunas parafasias semánticas. En el receptivo, la discriminación de puntos de articulación, así como la identificación del sentido de las palabras, puede encontrarse normal, pero es el problema más en la comprensión lógico-gramatical. Entonces,
En la escritura se va a realizar con dificultad y con poca fluidez debido a esta dificultad para la estructuración de ideas. La lectura se va a mostrar con dificultad para la comprensión de textos artísticos y refranes, o sea, para la comprensión de estos, pero no con lecturas de textos más narrativos y descriptivos. Y en el cálculo los pacientes van a tener dificultades para encolumnar signos, números y cantidades. Menciona que en algún punto pueden llegar a tener acalculia, pero es por esto. Aquí hay un ejemplo de un artículo en donde ellos le ponían a los pacientes el trabajo con textos, y este es un texto artístico en la que le preguntan de qué se trata y qué se siente al leerlo. Entonces, si nosotros vemos la respuesta del paciente y podemos alcanzar a leer tantito el texto, no tiene mucha relación, ¿no? Entonces dice, siento amor, es como una poesía, en esta sí me sentí bien, es lo que pasa a uno, lo que necesita, lo que no tuvo uno en la niñez. O sea, no tiene mucha coherencia con el texto que el paciente leyó. Igual, en el trabajo con textos, para elaborar planes, pues va a ser algo bastante concreto y con muchas dificultades. En la composición de temas propios, pues van a ser demasiado concretos, ¿no? Por esta dificultad para la elaboración de esta complejidad. Van a tener dificultad para orientarse en tiempo y en espacio. Esto va a presentar dificultades para saber localizar la información en el tiempo, cuándo ha ocurrido un hecho, dónde se encuentra, olvido de lugares, personas, hora o día. Entonces, por eso mencionaba que a veces se puede llegar a pensar que el paciente tiene un déficit intelectual. Entonces, antes de poder tener algún tipo de rehabilitación, pues hay que hacer una anamnesis de toda la sintomatología, principalmente del lenguaje, dentro de las causas que nosotros podemos obtener, como ya han mencionado casi todos mis compañeros y como se vio en lo de causas, puede ser eventos cerebrovasculares, que es lo más frecuente, enfermedades degenerativas. Entonces, en estos pacientes la audición pues llega a ser normal, su comprensión puede estar afectada, pero es por esta dificultad para el entendimiento de estas relaciones lógico-gramaticales. Hay que ver cuáles son sus antecedentes de importancia, su exploración física y neurológica, y realizar una adecuada evaluación neuropsicológica. Dentro de las evaluaciones que menciona la literatura, es más o menos todas las que han venido mencionando, sobre todo la de Quintanar, o sea, ese tipo de evaluaciones neuropsicológicas nos van a ayudar a tener un mejor entendimiento de la patología del paciente. Entonces va a permitir establecer un mecanismo neuropsicológico subyacente, y de qué forma este mecanismo se va a manifestar en las actividades del paciente y en el sistema en el que esté inserto. Entonces esto es lo que nos ayuda para su rehabilitación. Menciona que este tipo de afasia semántica en estos pacientes, a pesar de la rehabilitación, pueden no llegar a completar adecuadamente todos estos entendimientos y relaciones lógico-gramaticales. Entonces no es de muy buen pronóstico en estos pacientes. Y eso sería todo. Súper corta, Carolina. Sí, doctor. Bueno, esta afasia es muy poco frecuente en su presentación, a diferencia de las otras tres que hemos comentado. Esta es así como que la que menos se presenta. En todo el tiempo que yo tengo en mi servicio, solo he visto 2 casos, y eso hace muchísimo tiempo. Para que se den una idea, cuando yo estaba en Platea. Entonces, es muy poco frecuente en su presentación. No lo sé si les haya quedado muy claro la falla que pueda presentarse, o a la que hizo referencia Carolina en cuanto a la comprensión de las órdenes. Aquí sucede que ya habíamos visto que esas áreas temporoparieto-occipitales, esas áreas 39 y 40, son las encargadas de realizar todo este análisis de esta síntesis simultánea, de cuando uno llega por primera vez a algún lugar, y todo así como
el barrido visual y verbal que en un momento dado uno pueda hacer de ese lugar cuando se llega por primera vez y de las correlaciones que esto tiene que hacerse si yo voy a ir ahí a algo en particular, si me voy a desempeñar, si voy a trabajar o si fui por X o Z circunstancias. Más aparte, todo el manejo de todas estas partículas gramaticales como son las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, los adjetivos, o sea, todas esas palabras que puedan tener algún significado de temporalidad. Ayer, antier, pasado mañana, en un mes, en 2 meses, lo que voy a hacer o lo que pretendo hacer, lo que planeo hacer. Esa es la dificultad que tienen estos pacientes para manejar este tipo de palabras y por eso se hace referencia en el resumen que les envió su compañera, que en ocasiones cuesta un poquito así como de trabajo. En cuanto a la expresión, bueno, pues el lenguaje de los pacientes puede ser, sí lo comentó, que sea fluente, que sea oracional, pero así como con detenciones justo de acuerdo a la pregunta que se le haga a ese paciente y lo que tenga que contestar. Entonces, esa es la forma del por qué en un momento dado pueda presentar o el sujeto se le dificulte comprender algo y por eso sea esa referencia, pero no es por falla fonemática temporal, es totalmente diferente, sino por la función que llevan a cabo estas áreas terciarias. Alcancé a escuchar o no presté mucha atención, Carolina, que dijiste algo de discapacidad intelectual. O sea, mencionaba en el texto que pudiera interpretarse como si estos pacientes tuvieran dificultad intelectual por esta misma falla en la dificultad para la comprensión, pero pues no es, Pero no no, es el caso. Uh-huh. para nada puede ser eso, porque obviamente la discapacidad intelectual nada le quita a esos sujetos ya adultos que puedan Uh-huh. tener un EBC, que puedan tener alguna de las otras causas que hemos comentado, nada les quite y que el sujeto sea, tenga una deficiencia intelectual. Pero Uh-huh. como que no es así como ese comentario, porque finalmente son patologías muy diferentes, con etiologías y con manifestaciones clínicas también así como muy diferentes. Luego, Uh-huh. entonces, es mejor así como borrarlo y no comentar a Okay. ese respecto, porque hemos estado insistiendo en los 4 tipos de afasias que hemos visto, que aquí la etiología juega un papel muy, pero muy importante. Y si estamos hablando de evento vascular cerebral, de traumatismo craneoencefálico, de una tumoración, de alguna enfermedad degenerativa, en fin, de todas las causas que hemos estado comentando, como que no se correlacionan. No olviden que para que haya cualquiera de estos tipos de afasia, debe de haber algún compromiso en el sistema nervioso central. Sí también hay esa isquemia cerebral transitoria, pero es algo momentáneo, así como por minutos, a lo mejor horas, pero el paciente posteriormente se recupera de ese evento que sufrió. Entonces, pudiera presentar algo a ese respecto, pero generalmente siempre es alguna de estas causas que hemos mencionado para que no se confunda. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Yo sí, doctora. Dígame. Soy Zaida. Zaida, En sí. estos pacientes que tienen como cierto compromiso o alteración espacial, ¿podrían estar asociados a una apraxia construccional? Sí, Zaida, muy buena pregunta, sí. Es así como frecuente que estos sujetos tienen como dificultad en cuanto para orientarse o para reconocer la derecha y la izquierda.
y sí pueda coexistir con datos de una praxia construccional en un momento dado. He de comentarles también que en cuanto a la rehabilitación, no es así como muy sencilla. Por esas mismas alteraciones o por esta función que se lleva a cabo en esas áreas terciarias, cuesta un poco de trabajo la rehabilitación de estos pacientes, pero sí es posible, Zaira, que pueda coexistir con la praxia construccional. Ok, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿A todo el mundo le quedó claro? Doctora, este tipo de afasia, entonces sí puede estarse, o sea, puede como todas, como traslaparse con algún otro tipo de afasia dependiendo del sitio de la lesión, ¿no? O sea, Sí, sí, como veremos al final, o sea, pueden tener componentes. Ahorita las estamos viendo así como por separado, por decir algo así in situ, de acuerdo al tipo de lesión, al área comprometida, pero no olviden que las lesiones en un inicio son amplias, son extensas, son córticos corticales, y conforme va pasando el tiempo, se va circunscribiendo la lesión y por lo tanto clínicamente las características clínicas como que se diferencian más, como que son así como más notorias. Claro que nosotros, al ser la única especialidad que puede hacer este diagnóstico, estamos obligados pues siempre a tratar de buscar, sobre todo si vemos a los pacientes en etapas así como muy iniciales. Y iniciales me quiero referir 3, 4 días, una semana, 15 días, un mes, cuando aún todavía hay así como muchos cambios en el sistema nervioso central, de edema, de toda la relación de los neurotransmisores, de todos esos cambios fisiológicos que se van a dar en ese cerebro, pero sí estamos obligados a que nosotros busquemos dirigidamente, así como el dato. Y para esto, pues nos ayudará muchísimo pues, los estudios de imagen, ya sea la tomografía o la resonancia magnética, como para poder delimitar más fácilmente el sitio de lesión y por ende pues los datos clínicos que yo debo de buscar más dirigidamente. gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, dentro de las evaluaciones formales que se pueden utilizar, ¿son las mismas que utilizamos con otros tipos de afasia? Sí. No olviden, ya tendremos una clase de evaluación, pero podemos ir comentando. Todas las evaluaciones neuropsicológicas tendrán que evaluar el lenguaje en sus diferentes modalidades de espontáneo, automático, repetitivo, la denominación y la comprensión verbal, los diferentes tipos de praxia, sobre todo la orolingual, algo de las praxias confusionales, de las praxias ideacionales, por ejemplo, las náuseas somestésicas visuales, visoespaciales y auditivas, la memoria visual y verbal, los procesos intelectuales o juicio y abstracción, la lectura, la escritura y el cálculo. Existen diferentes evaluaciones. Yo mucho tiempo que tengo ahí en el servicio siempre he utilizado la Vila Canseco. Tiene la ventaja que está estandarizada en población mexicana y colombiana, pero el Boston, el Barcelona, el Western de Kertes, todas son buenas pruebas. Hará como unos 10, 11 años, Luis Quintanar hizo un postdoctorado e hizo esa prueba del lenguaje de la fase Sevilla-Puebla. Esa prueba se basa de manera extensiva justo en todos los eslabones que revisamos en la clase hace algunos
algunas semanas y hace un análisis y presenta como varios ítems, si para el oído fonemático, si para la base sinestésica, si para la base cinética. No evalúa la lectura, la escritura y el cálculo. Luis Quintanar dice que si uno tiene el interés de evaluar esa función, pues que busque uno los ítems de alguna otra prueba para completarla. Pero también, bueno, pues es una buena prueba. Sí es extensa porque de cada área, de cada eslabón, tiene varios subítems a su vez. Existen muchísimas más pruebas, no solamente estas que yo les comento, pero finalmente la que uno utilice, pues siempre tendrá que tener un fundamento y si no está estandarizada en población mexicana, pues bueno, luego cuesta así como un poquito de trabajo, sobre todo por la acepción que le damos a ciertas palabras. Por ejemplo, con el Barcelona y lo que nosotros aquí hablamos, pues hay veces que sí hay diferentes acepciones en cuanto a las palabras, pero pues uno se fija o le da otro matiz a la pregunta como para poder encontrar lo que uno está queriendo investigar en esa prueba que se aplique. Todas son buenas, como toda prueba tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas me refiero a que tengan pocos ítems de algunas funciones y muchísimos de otras, por ejemplo, o que carezcan de algo en particular, pero prácticamente así están todas las pruebas. Lo importante será que la que ustedes decidan utilizar pues tenga un fundamento y les ayude a corroborar que el diagnóstico prefuncional que ustedes ya tuvieron por la clínica que investigaron en ese paciente. Yo creo que eso será así como que lo más importante. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, soy Olivia. Buenas tardes. Dime, Olivia. Doctora, ¿qué tan complicada es la rehabilitación en estos pacientes? Porque, pues, tienen esas fallas en la síntesis simultánea de funciones asociativas y a pesar de que sí comprenden palabras, pues sí se les dificulta la comprensión en oraciones y tienen esas alteraciones lógico-gramaticales. Sí es complicado, ¿Cómo, Olivia. cómo De se la- aborda este tipo de pacientes en de- rehabilitación? de las 4 afasias que hemos visto, en cuanto a la rehabilitación, yo creo que esta es así como que la más complicada, justo por lo que tú acabas de mencionar. Recordemos o les comento que en rehabilitación, cuando nosotros damos el informe, vamos a suponer de la fase que el paciente tiene afasia semántica, y entonces nosotros ponemos que iniciar terapia de lenguaje. En terapia, nunca de manera inicial se va a empezar a trabajar con las áreas que están comprometidas. En este caso, estas relaciones lógico-gramaticales y todo lo que lleva a cabo estas áreas terciarias, nunca. Las terapistas utilizarán ejercicio desde una perspectiva motora, sensitiva visual, auditiva, todo lo que se refiere a lo táctil, en fin, otra serie de estrategias en el propio lenguaje, pero sin tratar de incluir, o sea, todo ese tipo de partículas, sino cosas así como muy sencillas, como muy elementales, para poco a poco ir tratando de restablecer esa función que se perdió. Yo erróneamente pensaba, ¿por qué tanto tiempo de terapia? Pero después de todo este tiempo que tengo, o sea, no es tan sencillo e incluyen todos estos aspectos que hemos comentado, si el paciente está deprimido, si no quiere trabajar, si se quiere morir, y aparte, pues que en casa no haya el apoyo suficiente. Entonces, imagínense que este informe que vimos con este diagnóstico y en casa, pues no le apoyan, muchísimo más problema para que pueda tener mejor evolución. De ahí que cuando nosotros hemos de terminar de valorar a un paciente, siempre hemos de decir que su pronóstico es reservado.
porque cuando uno deja una expectativa muy grande, dice, sí, sí se va a componer, y resulta que cuando vienen a la revaloración 3 o 6 meses después no ha tenido los avances, o sea, como que el familiar se pone así como muy disgustado con nosotros porque comentamos algo a ese respecto. Pero sí es complicada la rehabilitación en esta en particular. Las otras también, como comentamos, las otras 3 también tienen cierta dificultad. Quizá la de menos problemas, pues es la fase amnésica que vimos la clase pasada. Pero las otras 2 y esta, pues sí, sí es así como difícil, pero en particular esta sí es así como muy complicada, justo por todo este funcionamiento de estas áreas cerebrales, Olivia. No me preguntes así como en detalle como qué ejercicio, pero ya les dije, les adelanto que en el próximo semestre pues llevarán a cabo la clase de rehabilitación y está incluido todo lo de afasia. Entonces, como que esas preguntas vayan las estoy guardando en algún lugarcito importante de tal manera que en marzo, perdón, del 2021 que empiece la clase, o sea, se puedan sacar a la luz y obviamente la terapista les hará como más comentarios a ese respecto. Muchas gracias. ¿De qué, Olivia? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el siguiente martes se van a poner a leer y a repasar resúmenes o PPTs o las clases que Marco hace el favor de enviarles. Por cierto, Marco, muchas gracias por esa tareita que, que nos proporcionas. Muchas gracias. Y se van a poner a leer esas 4 afasias, de tal manera que el próximo martes vamos a tener así como una sesioncita de preguntas para que todos compartamos, todos opinemos, principalmente en todo lo que es la parte clínica, en todas las dudas que puedan tener para su diagnóstico, lo que necesitamos, lo que hay que hacer para que queden así como más claro, ¿sí? Les dicen a sus compañeros que hoy no estuvieron, que tendrán que ponerse